Voz Populi no puede faltar su tintico, su merced. Con café Águila Roja. Tomémonos un tinto, seamos amigos. Pero que sea Águila Roja. ¿Y qué se estará preguntando Ignorita? Ay, mi Ignorita querida. Sí. Se mueve mucho la política, señora Silvia. Sí, se mueve la política. Por un lado y por otro, por un extremo y por otro. Se está moviendo mucho la política, Jorge Alfredo. Mire, y si me permite, le tengo un nuevo Voz Populi porque nos dicen que el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras ya podría haberse decidido y no va a aspirar a la presidencia, sino al Senado de la República. Esto mientras que este lunes habrá una reunión de candidatos opositores al presidente Gustavo Petro, a la que hasta ahora, ojo con esto, no han invitado a Abelardo de la Espriella. Entre tanto, esta semana hubo movimientos en la derecha, 2 candidatos renunciaron a la Fuerza de las Regiones. Ingrid Betancourt confirmó que será, como lo dijimos aquí en Lo que no es Voz Populi, candidata al Senado, mientras que en el Centro Democrático están confirmando que van a elegir candidato antes del 15 de diciembre. Mucho movimiento político en Lo que no es Voz Populi. Le insisto, entonces, Germán Vargas Lleras ya estaría decidido a ir al Senado por su partido Cambio Radical. Mateo Piñeros. Este lunes a las 8 de la noche habrá reunión de precandidatos opositores a Petro. Irán Vicky Dávila, Marta Lucía Ramírez, Felipe Córdoba, Daniel Palacios, Aníbal Gaviria y el senador Mauricio Gómez. También se espera que participe Juan Carlos Pinzón. La idea es avanzar en la propuesta de crear un mecanismo que permita elegir a un grupo de candidatos que vaya a una consulta en marzo. El que gane lo apoyarán todos los otros candidatos en primera vuelta. En esta reunión también hay ausentes. Uno de ellos es Abelardo de la Espriella, quien no ha sido invitado, pero tampoco fueron invitados los partidos de oposición, como Cambio Radical, el Centro Democrático y los Conservadores. Justamente esta semana, el exministro de Defensa Juan Carlos Pinzón le había propuesto a estos candidatos que hicieran una encuesta en enero para elegir a unos candidatos y una consulta en marzo para que la gente elija al candidato que será apoyado en primera vuelta. A esta reunión también fue invitado Aníbal Gaviria, el exgobernador de Antioquia, quien ahora es el único candidato de la Fuerza de las Regiones, pues Juan Carlos Cárdenas y Juan Guillermo Zuluaga renunciaron esta semana a su aspiración presidencial. Además, esta semana Ingrid Betancourt confirmó que va a aspirar al Senado por su partido Oxígeno, en una lista cerrada que está conformada principalmente por víctimas de las FARC. Oiga, don Alvarito, don Alvarito, ¿cómo se están acomodando las fuerzas políticas después de los movimientos de esta semana, su merced? Pues, Ignorita, todavía no se acomodan, están en un desorden grande y pues la oposición parece no tener claro hacia dónde ir. Sí. Yo lo que sí veo es una división muy clara, pero que los candidatos no se atreven a llamarla por su nombre. Aquí lo que hay es unos candidatos de centro, de derecha, muchos de los que acaban de nombrar, por un lado, y por el otro, el candidato de Álvaro Uribe Vélez, que es Abelardo de la Espriella. A la propuesta que hizo de una encuesta, la senadora María Fernanda Cabal respondió que sí. Es decir, y acuérdese que unos días antes eliminaron la encuesta del Centro Democrático. Eso es para permitir que Abelardo de la Espriella sea el candidato. Entonces, todos estos candidatos que llevan meses yendo salameramente a consultar Uribe, pues no se dieron cuenta que algo que era evidente. Yo sí me di cuenta, lo estoy diciendo hace rato, que ninguno de ellos es el candidato de Uribe. Que Uribe lo que quiere es un grupo que le legitime a su candidato, así ha sido siempre. Y ese candidato es Abelardo de la Espriella porque es el que tiene posibilidades de ganar, es el populista, es el que tiene las banderas de Uribe, y los demás simplemente están pues ahí jugando y permitiendo que eso pase. Si ese grupo de candidatos enfrenta esa situación y le dice a Álvaro Uribe, ponga las cartas sobre la mesa, no divida más, pues sería distinto. Lo que pasa es que ya Abelardo de la Espriella les cogió ventaja, entonces por eso propone la encuesta donde él encabeza y los otros ya no pueden entrar a competir con él. Se dejaron hacer la vuelta, pero era evidente. Yo no entendía por qué todos
hacían esa peregrinación a Río Negro, donde el expresidente Uribe, si ninguno iba a ser acogido por él. Realmente la división de la oposición está ahí. Uribe quiere imponer el de él y está imponiendo un extremista, y ese extremista es el que quiere Petro, que llegue a segunda vuelta, porque ese extremista no tendría la capacidad de unir al antipetrismo, y eso le da oportunidades al petrismo de volver a ganar. Gracias, don Alvarito. Don Pedrito, ¿cómo se están acomodando las fuerzas políticas después de los movimientos de esta semana, su persona? Pues mire, Ignorita, ahí lo que usted puede ver, si se pone en una especie de carrera de atletismo, hay un carril que ya está definido, que es el del presidente Petro y Iván Cepeda, que es su candidato y de ese sector. Sí. Yo veo muy difícil que a Iván Cepeda le quiten esa candidatura. Ahí hay unas personas que intentan, pero yo creo que cada vez se consolida más, sobre todo con la votación que tuvo en la elección primaria de su partido. Entonces veo muy difícil que allá le quiten eso a él. De pronto allá habrá unos aspirantes que quieran participar en algo y harán unos escarceos, pero no veo factible eso. Entonces ese carril ya está listo. Y ese carril, Ignorita, si usted lo suma, sí, señor. hoy Sí, podría sí. estar entre el 25 y el 30%. Y yo siempre digo que va a sacar menos porque el candidato no es Petro. Y una cosa es con Petro y otra sin él. Sí. Pero queda el otro 70% de la votación, que es donde comienzan a buscar quiénes van a ser los que van a ocupar esos carriles para ver quién saca mayor votación de ese 70%, que es el antipetrismo, que no quieren saber nada de Petro. A mí me llama mucho la atención que todos los candidatos, incluso sectores cercanos al señor presidente y que trabajaron en su gobierno, tratan de hacer esguinces para no ponerse la chapa del petrismo. Eso es muy curioso. En otras oportunidades, cuando las cosas iban bien, se ponían la chapa del petrismo. Hoy tratan de evadirla. Por eso digo que ese 70% es el que ahora comienza a mostrar qué va a hacer y cómo van a hacer para llegar a esa elección del año entrante. También veo, Ignorita, lo siguiente. De pronto no se le haga raro que muchas opciones no acojan esa idea de una votación en una consulta multipartidista en marzo, sino que vayan derecho a primera vuelta. Mire lo que pasó en Chile. Ignorita, en Chile llegó una candidata del presidente Boric de izquierda, es decir, como el señor Cepeda, candidato del presidente Petro y del gobierno del oficialismo, y del otro lado, del 70% restante o 75% restante, salieron 3 candidatos de derecha y 1 de centro. Y mire lo curioso, Ignorita, se fueron a primera vuelta, quedó un candidato de derecha y el tercero fue un candidato de centro. Entonces, todas las cosas están abiertas porque hay un 70% de antipetrismo que no le gusta lo que ya aprobaron. Mucha gente le dice a usted que de pronto en una segunda vuelta el petrismo puede recoger cosas para ganar. Ignorita, en la elección pasada del 2022, Petro no había gobernado. Hoy sufrió el desgaste y yo veo muy difícil que un candidato de él pueda recoger cosas en una segunda vuelta. Por eso le digo, hay mucho espacio para muchas fuerzas. Y por último, Ignorita, recordé hoy algo que pasó en Venezuela en 1998. Por el afán de buscar un candidato disque de unión opositora para enfrentar a Hugo Chávez, escogieron a una ex Miss Universo, a la señora Irene Sáenz, y usted vaya y mire cómo le fue de mal, y como dirían los venezolanos, el golpetazo que le dio Hugo Chávez todavía se recuerda 30 años después, por culiprontos y estar buscando una unión que se tiene que definir es en las urnas. Señor. Sí, señor. Gracias, don Alvarito y don Pedrito, su Mercedes. Apunte eso que le dicen don Álvaro y don Pedro. Aquí no hay nada definido todavía y todas las fuerzas se están alistando. Nada. Como dice don Pedrito, lo único cierto en la política fue lo que ya pasó. Lo que ya pasó, exactamente. Y puede cambiar, como dice don Álvaro y como dice don Pedro, puede cambiar ya mañana, la próxima semana. Pero sí creo que hay algunos que están haciendo un trabajo bien hecho y otros que están en unas discusiones que yo no sé si le interesa a la gente. Es decir, a mí me hace mucho ruido la falta de propuestas. A mí me hace mucho ruido la falta de propuestas. Pero ¿sabe qué pasa, Alberto? Yo siento también que hay unos candidatos que saben mucho,
y que saben tanto. Pero quiero que se note. Que saben pero quiero que se note que no lo que le saben. llegan a la gente. Pero bueno, por el lenguaje. Deben bajarse 2 escalones. La verdad, sí, de verdad, Tarcisio. Hay unos candidatos, le voy a decir puntualmente quién. Sergio Fajardo Valderrama. Sabe muchísimo. Es el más preparado. Y yo creo que es el más serio. Es el mejor candidato, es la verdad. Y no me lanzo y lo digo. Es el mejor candidato en este momento. La verdad. Debería ser el presidente de Colombia en las próximas elecciones. Pero las explicaciones que él hace, por ejemplo, permanentemente en redes sociales, son extensas y son complejas y es un lenguaje que no le llega a la gente. Porque la sociedad se simplificó. Mientras los otros hablan en lenguaje barrio bajero. Pero a mí eso me da susto. A mí eso me da susto, ¿sabes? Claro, porque es que estamos ante unas situaciones simplistas. Mire, yo cada día estoy más, no sé qué palabra usar, qué adjetivo usar, porque es que hay demasiado simplismo. Jorge, todo es blanco o negro, todo es alto o bajo. No, hay matices, hay grises, hay propuestas que tienen que ser más constructivas, hay más complejidad de la que la gente está diciendo. Pero es que esos candidatos de los que habla Alberto descubrieron que entre más sencillo el lenguaje, más votantes van a conseguir. Entre más ataques, entre más vulgares, entre más directos, entre más saña, entre más polaricen, más logran conseguir electores. Yo quiero propuestas, yo les digo, yo la verdad quiero propuestas. Y los que tienen propuestas son demasiado profundos y el lenguaje es tan complejo que no le llegan a la gente. Sí, por eso Tarcisio Maya es la verdadera. No, hombre. Tarcisio, ¿qué propuesta tienes tú, Tarcisio? ¿En qué tema? Porque son varios temas, digamos, hay varios tópicos. Llega Tarcisio Maya hasta ahora, hombre. Muy hábil, candidato. Tarcisio Maya es Voz Populi. Humor con opinión.